Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Sexto día de intensos ataques entre Israel e Irán. La nación persa lanzó nuevas andanadas de misiles balísticos y asegura haber quebrantado las defensas aéreas israelíes, al tiempo que Tel Aviv afirma que lleva a cabo una operación contra objetivos militares en la capital de la República Islámica. Donald Trump continúa con sus declaraciones ambiguas sobre Irán. En publicaciones de Truth Social, alertó que era hora de una rendición total para el gobierno de los ayatolás y afirmó que sabe dónde está el líder supremo Ali Khamenei, pero que no lo van a matar. Analizamos la figura del líder supremo en esta emisión. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cumplirá su condena a 6 años de cárcel en prisión domiciliaria tras ser declarada culpable por un caso de corrupción. La justicia argumentó el fallo por razones de seguridad y de salud. Iniciamos hablando de la escalada entre Israel e Irán, que entra en su sexto día. La nación persa lanzó a primera hora del miércoles misiles balísticos hacia territorio israelí y ha advertido con una retaliación sin precedentes, al tiempo que aseguran haber quebrado las defensas israelíes. Mientras que Tel Aviv ordenó la evacuación de un sector de Teherán y anunció una operación contra depósitos de fabricación de misiles cerca de la capital, tan solo horas más tarde de haber asegurado que en uno de sus bombardeos mató al comandante militar iraní de mayor rango, Ali Shahmadi. Además, atacó las bases militares de la capital iraní e Isfahán. La República Islámica respondió con más amenazas. Su máximo líder, Ali Khamenei, publicó en redes sociales una imagen diciendo que no habría piedad, y también se pronunció el comandante del ejército. Las operaciones llevadas a cabo hasta ahora han sido meras advertencias disuasorias y pronto se ejecutará una operación punitiva. Se emitió una seria advertencia a los residentes de los territorios ocupados, especialmente Tel Aviv y Haifa, para que abandonen estas áreas por su propia seguridad y no se conviertan en víctimas de las acciones bárbaras de Netanyahu. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con llevar a su país a la guerra. Entre el lunes y este martes llamó a una evacuación masiva de Teherán y dijo que Irán debería rendirse, pero internamente enfrenta presiones para que los estadounidenses no combatan en Irán y cumpla con su promesa de campaña de poner a su país primero. Mientras que Tel Aviv quiere que él se una al conflicto y destruya el complejo nuclear subterráneo iraní, ya que Washington tiene el armamento necesario para ello. Les ampliamos a continuación. Tras acortar su estancia en la cumbre del G7, los mensajes de Donald Trump en torno al conflicto entre Israel e Irán han sido ambiguos, alternando continuamente entre el apoyo total a los ataques de Israel y el distanciamiento. El presidente de Estados Unidos proclama ahora que quiere que el conflicto termine, pero no mediante un alto el fuego. ¿Qué es específicamente mejor que un alto el fuego? ¿Qué es lo que busca aquí? Un fin real, no un alto el fuego. Trump se ha mantenido firme en una cosa, que Irán no puede tener un arma nuclear, pero la pregunta sigue siendo cuál será su próximo movimiento. Han aumentado las especulaciones de que Trump podría inclinarse por una participación más directa de Estados Unidos, especialmente después de que el lunes publicara un contundente mensaje en Truth Social advirtiendo a los residentes de Teherán que huyeran. Varios exfuncionarios de seguridad israelíes y el propio primer ministro Benjamin Netanyahu han estado esperando que Estados Unidos entre en la contienda militar, reiterando que las bombas antibúnker de Washington son cruciales para que Tel Aviv destruya el programa nuclear de Irán. Esto se produce después de que el Pentágono anunciara que estaba desplegando capacidades adicionales en Medio Oriente, con el portaaviones USS Nimitz desviando del mar de China Meridional y docenas de aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea también en camino a Europa. Sin embargo, Trump también se enfrenta a una presión creciente a nivel nacional. Aunque la mayoría de los republicanos apoyan firmemente a Israel, voces claves de su base política argumentan que este es precisamente el tipo de guerra en el extranjero que Trump juró evitar en su campaña Estados Unidos primero. Trump ha mantenido que Estados Unidos no está involucrado en los ataques de Israel contra Irán,
aunque funcionarios israelíes habían declarado anteriormente a los medios de comunicación que había plena coordinación con los estadounidenses. También ha insinuado una mayor diplomacia, diciendo el martes que no descartaba enviar al vicepresidente J.D. Vance y al enviado especial Steve Witkoff para mantener conversaciones con Irán, pero también ese mismo día en Internet que no había iniciado conversaciones de paz de ninguna manera. Este martes, en una serie de posteos en Truth Social, Trump habló de rendición incondicional y se refirió a las amenazas contra Ali Khamenei. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención. Sea cual sea la decisión de Trump, las consecuencias serán cruciales tanto para Israel como para Irán y todo Medio Oriente. En medio de la escalada en Medio Oriente por los ataques entre Israel e Irán, una figura de la República Islámica está en boca de Tel Aviv y de Washington y es de principal interés, el ayatolá Ali Khamenei. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que asesinar al líder supremo de Irán pondría fin al conflicto entre ambos países. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como decíamos, asegura saber dónde está el ayatolá, aunque no tiene intenciones de matarlo, al menos por ahora. Para hablar sobre el tema y sobre el peso que tiene la figura del líder iraní, saludo con mucho gusto a Ignacio Morales, historiador y doctor en estudios de la guerra. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Elena, gracias por el contacto. ¿En qué radica el valor, el peso de la figura del ayatolá Ali Khamenei como máximo líder iraní para poder entrar en contexto y entender por qué el interés sobre su figura? Bueno, resulta que la historia es relativamente larga. Comienza en 1979, cuando el régimen de los ayatolás llega al poder después de haber destronado a Mohammad Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán, el rey de reyes, y se instaura el inicio de la República Islámica de Irán en un año bastante tumultuoso para el Medio Oriente, porque no solo es la llegada de los ayatolás, sino que también la consolidación del poder de Saddam Hussein en Irak y la invasión de la Unión Soviética sobre Afganistán. Ese año pasaron esas tres cosas importantes. Y desde 1979 hasta la fecha, el régimen de los ayatolás, en una primera instancia, los primeros 10 años, estuvieron dirigidos por el ayatolá Khomeini, y a su muerte, el año 1989, asume Ali Khamenei como el sucesor natural que representa el líder supremo dentro del Consejo de los ayatolás, que son doctores de la ley, son ulemas. Y hay que hacer una distinción de carácter político-teológico para el Islam chiita. Recordemos que el Islam persa es un 90% de población chiita en el mundo, y el otro 10% restante se ubica en Irak y una parte también importante en el sur del Líbano. Y el Islam chiita cree que, teológicamente hablando, que ellos son los sucesores del primer imam de Ali, el primo del profeta, en el siglo VII después de Cristo, y que producto de la desaparición en el tiempo y el espacio del imán duodecimano, del número 12, en una transición histórica, ellos son los representantes de ese poder místico en la tierra, y según la estructura teológico-política, ellos manifiestan que van a mantenerse en el poder en el régimen del velayato, que es la institucionalidad política que ellos defienden, hasta el retorno del imán duodecimano, y efectivamente mantienen el poder así. Del régimen de los ayatolás además se desprende el líder supremo, el Consejo de los Ulemas, la Guardia Revolucionaria Islámica, y mucho más abajo está el presidente de la República de Irán. Por lo tanto, esa estructura política, que es a primera instancia difícil de comprender, es la que mantiene en el poder a un líder supremo, que en este caso es Ali Khamenei, que es un hombre que nació a fines de la década de los 30, en 1939, y que con 85 años se mantiene aún en el poder, administrando política y jurídicamente a la República Islámica de Irán, que hace frente al Estado de Israel en esta nueva guerra del año 2025. Ya lo decíamos, el máximo líder. Queremos entender hasta qué punto Ali Khamenei es el arquitecto realmente del gobierno actual en términos de control militar, pero también judicial y mediático. A ver, como buena estructura autoritaria no permite una división de poderes. Por lo tanto, el líder supremo, que es el ulema más importante dentro de los ayatolás, que ha sido electo dentro del Consejo de los Ulemas en 1989, luego de la muerte del ayatolá Khomeini, representa efectivamente el control del poder político, el representante o el representante del poder militar y el poder
jurídico y judicial. Ellos no solo administran en el Islam chiita la vida política, sino que también generan derecho, a una diferencia sustancial con el Islam sunita, donde el imán o los doctores de la ley se mantienen distantes de las decisiones políticas. En el caso de la República Islámica de Irán, en la estructura autoritaria que ellos mantienen, el ayatolá o el líder supremo efectivamente mantiene el poder fundamental por sobre todas las otras estructuras del régimen político. El presidente de la República en Irán, que es la única autoridad electa democráticamente, mantiene una jerarquía bastante baja en la orgánica del poder. Por lo tanto, la decisión de ir a la guerra o de llegar a un acuerdo político, diplomático, en este caso con Israel o en Estados Unidos, si es que se incorporara al esfuerzo militar, ¿sí? Depende exclusivamente de él. Por eso que se ha discutido tanto respecto a que la amenaza abierta por primera vez en la historia de Estados Unidos respecto a que puede eliminarlo y que saben dónde está, eso puede eventualmente generar una escalada de violencia sin precedentes, a pesar que el régimen al mismo instante está militarmente bastante debilitado. Ahora, para finalizar, quisiéramos saber brevemente, aunque sabemos que es un tema complejo, ¿qué ocurriría en caso de que en efecto el ayatolá fuera asesinado por fuego israelí o estadounidense? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Podría de alguna manera abrir las puertas a un conflicto aún mayor, sabiendo el peso que bien nos has explicado? Sí, es una posibilidad cierta. En la circunstancia en que el ayatolá Khamenei muriera producto de una ofensiva israelí o estadounidense o de algún actor internacional de otro tipo, lo que eventualmente intentaría hacer el régimen, según lo que sabemos, es que intentaría mantener el poder de los ulemas en el gobierno y elegirían un sucesor. El problema es que además eso puede generar una aspiración o una consecuencia secundaria, que es algo que el Estado de Israel también ha intentado plantear de forma camuflada. Estados Unidos lo mismo, que podría generarse un cambio de régimen y eventualmente esperar que termine el gobierno de los ayatolás, que se consolidó en el poder desde el 79 hasta la fecha, permitiría que se genere un vacío de poder que podría replicar lo que pasó en Afganistán y en Irak después de la invasión de Estados Unidos el 2001 y el 2003 respectivamente. Por lo tanto, es difícil saber qué podría pasar, pero eventualmente, además considerando el hecho de que la población iraní, al parecer, no soporta de forma mayoritaria el régimen autoritario y que eventualmente podría levantarse en contra del régimen. Ahora, respecto a una situación militar como esta, cuando están siendo atacados también por Israel y además objetos de una narrativa anti-sionista, como denominan ellos, desde los últimos 30, 35, 40 años, es muy difícil saber eventualmente cómo va a reaccionar la población frente a una propuesta de reestructuración del poder política impuesta por Estados Unidos, por Israel o por la comunidad internacional. Bien, pues te agradecemos muchísimo por ese análisis, por esa puntual explicación para poder entender el peso de este máximo líder iraní. Gracias a Ignacio Morales por la comunicación y hasta la próxima. Gracias, Elena. Buenas noches. Ahora vamos a Argentina, donde la justicia del país definió que Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su condena de 6 años de cárcel en prisión domiciliaria. El beneficio otorgado llegó un día antes de que la exmandataria tenga que presentarse ante la justicia para empezar a cumplir su pena, confirmada por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Sus seguidores y otros sectores políticos, pero también sociales, convocaron a una movilización para acompañarla el miércoles. Más detalles en el siguiente informe de Daci Lanza. Cristina Fernández de Kirchner cumplirá su condena en prisión domiciliaria. Así lo determinó este martes un juez argentino y su defensa celebró la decisión. Tal como fue anticipado por esta defensa, se ha confirmado oficialmente. Cristina Fernández de Kirchner cumplirá su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria. Fernández, presidenta de 2007 a 2015, fue condenada en primera instancia en 2022 por un esquema de fraude relacionado con proyectos de obras públicas en la Patagonia que supuestamente benefició a un aliado cercano. Cargos que ella niega y atribuye a una persecución política. La condena, que incluye la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos, fue confirmada la semana pasada por la Corte Suprema. El juez que definió la prisión domiciliaria tuvo en cuenta la edad de la exmandataria, 72 años, y cuestiones de seguridad, ya que Fernández de Kirchner fue objeto de un intento de atentado con arma de fuego en 2022.
Sus seguidores se concentran en la puerta de su casa en la ciudad de Buenos Aires desde el día de la condena y junto a partidos, sindicatos, estudiantes, entre otros, esperan movilizarse para acompañarla el miércoles, día en que debe presentarse a la justicia para empezar a cumplir su condena. Vengo a agradecer por los 12 años que tuvimos de gobierno de Néstor y Cristina, fueron los mejores. Pudimos comprar nuestro terreno, hicimos nuestra casa, ahorramos, comíamos asado todos los domingos. Mañana va a haber mucha gente y se va a sentir el reclamo, se va a sentir muy fuerte. Antes de recibir la pena de prisión, Cristina Fernández había anunciado su candidatura para las legislativas de este año. Kirchner, referente del peronismo en Argentina, es una figura clave en la escena polarizada del país, hoy gobernado por el libertario Javier Milei. A horas de la anunciada movilización, el presidente habilitó por decreto a la policía a realizar requisas y detenciones sin orden judicial. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros en France 24 porque ya viene Gabriel Colchen y su Expreso de Oriente. Hasta la próxima.